Pedirle a Dios que en esta tarde podamos deleitarnos en su palabra, que Él nos hable. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos reunimos, Señor, alrededor de las Escrituras, alrededor, Señor, de lo que tú ya dijiste, Señor, y rogándote, Señor, que nos ayudes, Señor, a que podamos abrir nuestros oídos, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que así como el apóstol Pablo, Señor, está dando, Señor, mandamientos, nosotros los podamos recibir, Señor, y podamos poner en práctica. Padre, gracias te damos. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Te invito a que puedas abrir tu Biblia, capítulo 3, verso 1 y 2, lo leemos y dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Y como siempre hacemos, ahí la Reina Valera tiene un título, dice, prosigo a la meta, ese va a ser el título del sermón. Pablo nos viene hablando en el capítulo 2, finalizando el capítulo 2, nos viene hablando de Timoteo y de Epafrodito, de las cosas que ellos hicieron, y bueno, y Pablo dándonos un imperativo, nos dice que a los que son como ellos los debíamos de tener en alta estima, y también hablando de la obra de Cristo, ¿no? Eso fue el capítulo 2. Y en el capítulo 3, Pablo nos lleva con una pequeña oración que nos dice por lo demás. Comienza así el verso 1 del capítulo 3. Por lo demás, cambiando de tema, ¿no? Pablo está haciendo una transición. No está finalizando la carta, no es el final, sino que él está cambiando de tema y nos va a querer hablar de otras cosas, hablar exactamente de lo que viene por delante. Y él dice, por lo demás, hermanos, la carta obviamente está dirigida a los hermanos de Filipos, amigos de Pablo, es bueno recordar, y Pablo nos va a introducir una vez más la palabra gozo, la palabra gozo. Recordemos que el centro de la carta a los filipenses es el gozo por la propagación del evangelio, ¿no? Y otra vez el apóstol Pablo, ahora en forma de mandato, de imperativo, nos va a hablar del gozo. Gozaos en el Señor. El apóstol Pablo está dando una orden y nos está diciendo no solo que nos gocemos, no solo que recordando también lo que era el gozo, ¿no? El gozo no es una alegría, el gozo es mucho más que una alegría. El gozo es poder vivir como creyentes pasando las circunstancias que difícil que podríamos pasar y tener ese gozo en nuestros corazones. Así como entendemos que el apóstol Pablo, aún escribiendo esta carta, él está preso, recordamos esto, él está preso en Roma, y él está hablando de las circunstancias difíciles que está viviendo, pero el gozo está intacto. O sea que nosotros podemos entender que el gozo debe de estar intacto en nuestros corazones, más allá de las circunstancias difíciles que podamos tener. Y Él nos va a dar la fuente de ese gozo del creyente. Él nos va a dar el lugar donde encontramos ese gozo. Él nos va a dar la persona que nos llena de gozo el corazón. Y esa persona, obviamente, es el Señor. El Señor es la fuente del gozo abundante del creyente. Él es ahí donde encuentra las fortalezas, donde encuentra nuevas fuerzas, y no solo eso, sino el gozo. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir adelante. Esa es la transición en la cual el apóstol nos ingresa, ¿no? Y comienza así, dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. O sea que el apóstol Pablo, como buen predicador y excelente maestro, él está sugiriendo a su audiencia que a él no le es molesto escribir de nuevo las mismas cosas. O sea, porque ¿de qué estuvo hablando? En el capítulo 1, en el verso 28,
él nos viene hablando y dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Está hablando exactamente de estas mismas personas. Dice, los que se oponen. Habíamos visto en el capítulo 1 que los que se oponían eran los judaizantes, ¿no? Ellos eran los que se oponían. Y exactamente está hablando de estas personas nuevamente. Él, una vez más, usando el método de repetición, está queriendo asegurar la enseñanza en los corazones de los creyentes. Una vez más dice, a mí no me es molesto, a él no le molesta, aunque muchas veces cuando el oyente está otra vez recibiendo la misma enseñanza puede ser algo molesto, al apóstol él está diciendo que a él no le molesta, pero no solo eso, o sea, él quiere asegurar la enseñanza en el corazón de los creyentes. Él quiere que realmente ellos puedan tener claro el mensaje que él está por dar. Por eso, una vez más y otra vez más, él vuelve a ¿qué? A reafirmar el mensaje, a repetirlo. Y esto es muy bueno, hermano. Esto es muy bueno. Nosotros acá en Merlo estamos dando, como en forma de paréntesis y de ejemplo, estamos dando una enseñanza del Evangelio de Marcos. Y continuamente, cuando nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos, cerrando ya el estudio, hacemos este ejercicio. Vamos uno a uno y yo les voy haciendo una pregunta. ¿Qué entendiste de lo que estábamos estudiando? Y uno a uno va repitiendo lo que entendió, ¿no? Y realmente es un ejercicio muy provechoso para nosotros. ¿Por qué? Porque esto hace que nosotros podamos recordar, ¿no? En la repetición nosotros podemos recordar, y esto es exactamente lo que está haciendo el apóstol. Está sellando esa enseñanza, está grabando esa enseñanza con una tinta indeleble en el corazón de los creyentes. ¿Por qué? Él se quiere asegurar de algo. ¿De qué se quiere asegurar el apóstol Pablo? Y ahí viene el tema del versículo 2. Y te voy a invitar a que una vez más lo podamos leer. El apóstol Pablo, en forma de advertencia, nos está hablando de personas específicas. Y él nos va a dar una imagen en tres aspectos de estas personas. Y dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él tiene ahí un imperativo, él está diciendo esa palabra guardaos o cuidado, ¿no? En forma de advertencia, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con estas personas. ¿Y de quiénes está hablando el apóstol Pablo? Podemos entender quiénes son estas personas. Estas personas son los judaizantes. No sé si en algún momento has estudiado o has por ahí visto quiénes son los judaizantes, pero bueno, en un breve resumen lo vamos a poder enseñar. Los judaizantes eran judíos que habían creído en el nombre de Cristo, pero muy posiblemente eran de la secta de los fariseos. Pero ellos no solo habían creído en el nombre de Cristo, sino que ellos decían que para la salvación necesitamos poner en práctica también la ley de Moisés, ¿no? Necesitamos llevar ciertos ritos de la ley de Moisés a nuestras vidas para ser salvos. Esa era la imposición que los judaizantes querían poner encima de los nuevos creyentes gentiles. Y bueno, y entonces por esto hubo en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, después te invito a que vos puedas leerlo, hubo un concilio en Jerusalén acerca exactamente de este tema, y uno de los temas era la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era los judíos tenían un pacto en su cuerpo, o sea, ellos, una marca indeleble en su cuerpo, hablando de Abraham y del pueblo de Dios, ¿no? Dios lo mandó a Abraham a circuncidarse, y bueno, y a partir de eso, el pueblo judío tenía que tener esa marca, ¿no? Después, para que vos lo entiendas mejor, también podés buscar, indagar acerca de la circuncisión judía. Pero bueno, acá en el verso 2 comienza, vamos a hacer un paréntesis hasta la coma, dice, guardaos de los perros.
la advertencia es: tengan cuidado de los perros. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué nos está queriendo enseñar el apóstol Pablo? En el primer siglo, los perros eran animales no tenidos en cuenta como una mascota, como el perrito que hoy vos tenés en tu casa. Cada uno, la mayoría de nosotros hoy acá como argentinos tenemos perros y son las mascotas. Es más, muchas veces forman parte de nuestra familia. Cuidamos de ellos. Pero en el primer siglo no era así. Los perros eran animales que vivían de la basura y eran carroñeros. Los judíos lo tenían menos a estos animales. Y de esa manera, como eran, o sea, eran animales sucios, ellos se referían a los gentiles despectivamente con este término: perros, perros. O sea que el judío tenía un odio particular por esta clase de personas que obviamente no eran judíos. Y de esa manera ellos se referían a los gentiles como perros, despectivamente, teniéndolo en menos. De tal manera que, por ejemplo, hay una historia ahí en Mateo, cuando una mujer que era gentil, el Señor caminaba con sus discípulos, y esta mujer le gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor seguía caminando: hijo de David, ten misericordia de mí. Y parece ser que los discípulos se molestaron, le dijeron: Señor, atendela, así ya no nos deja de gritar. Y bueno, y el Señor se da vuelta y le dice: ¿acaso no sabe que yo fui enviado a la casa de Israel? Y no es lícito dar el pan de los hijos a los gentiles, a los demás. Y la mujer le dice a los perros, le dice el Señor, pero la mujer dice: aún, dice, los perrillos comen de la mesa de sus amos. Esta era la manera despectiva como veían los judíos a los gentiles. Y el apóstol Pablo está diciendo: guardaos de los perros. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? Pablo está diciendo que le está diciendo a los judaizantes: ustedes son los perros. Ustedes. Es como que le está devolviendo, pagando con la misma moneda. O sea, le está diciendo: ustedes son los perros. Y le está diciendo a los filipenses: de ellos, de los judaizantes, ustedes deben de tener cuidado. ¿Por qué? Obviamente por su doctrina torcida, por su falsa enseñanza, por querer aportar algo a la salvación que es por gracia, que es únicamente por la fe. Entonces, el apóstol, de manera de advertencia, asegurando el mensaje y asegurando la fe de la audiencia original de los filipenses, él está advirtiendo, le está diciendo: escuchen, ustedes han creído en el nombre de Jesucristo, ustedes han sido salvos por la fe y únicamente por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tengan cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque su mensaje, ellos predican otro evangelio, su mensaje es peligroso. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ellos son los perros. La segunda advertencia o el segundo mandato: guardaos de los malos obreros. Los judaizantes, como podemos ver que también puede ser posible que hayan venido de la secta de los fariseos, ellos se consideraban personas justas. Ellos se pensaban que realmente eran justos delante de Dios y delante de los hombres. Y la realidad es que no eran obreros de justicia. Pablo le dice que dice: guardaos de los malos obreros. Pablo dice que ellos tienen malicia en su corazón, que tienen maldad. ¿Y cuál era esta maldad? ¿Qué clase de maldad es la que tenían ellos? Porque ellos, al agregarle ellos querían agradar a Dios poniendo obras, haciendo algo. Y esto, o sea, socavando la fe verdadera y quitando la vista de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él había hecho en la cruz del Calvario. Entonces Pablo llama esto es la maldad más grande. Estos son malos obreros. Malos obreros. Por eso también la advertencia. Estamos viendo tres imágenes de las mismas personas. Pablo primero los llama perros, después los llama malos obreros. Y de esas personas también, o sea, de las mismas personas con distintas facetas, ustedes deben
de guardarse, deben de tener cuidado de estas personas, los malos obreros. Obreros con malicia en su corazón, un mensaje torcido, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. El punto la otra objeción de Pablo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar el apóstol? El apóstol va a decir una vez más, otra advertencia, dejando firme la repetición con la que él quería afirmar el mensaje en el corazón. Otra vez repitiendo lo mismo, pero ahora dice de los mutiladores del cuerpo. Ahora la circuncisión era un tema importante, por eso hubo un concilio ahí en el libro de los Hechos, capítulo 15, en Jerusalén, donde fue llevado Bernabé y Pablo para discutir este tema. En la iglesia se encontraba Pedro, Juan, los apóstoles, unos hermanos más. Este tema era algo complicadísimo, dice que debatieron bastante tiempo, durante varias horas, este tema. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían imponer esta carga pesada de guardar la ley a los gentiles. En este caso, los griegos o los gentiles, los cuales se habían convertido al evangelio. Pablo quería defender, obviamente, que los gentiles no necesitaban guardar los ritos de la ley, porque Pablo también afirmaba y decía que aquel que guarde un rito de la ley los debía guardar todos. No era posible solo circuncidarse, sino que debían de guardar cada rito que la ley imponía. Y obviamente que el apóstol Pablo, Bernabé, y bueno, ahí en el concilio discutieron, terminaron en que obviamente no se le podía imponer a los gentiles esta carga. Si los judíos la querían seguir practicando, que la practiquen, pero era obviamente imposible a partir de esto. Y de ahí viene la palabra circuncisión, ¿no? La palabra circuncisión significa cortar alrededor, ¿no? Cortar alrededor. O sea, ese era el pacto que los judíos tenían para con Dios, el pacto en su carne. Pero acá el apóstol Pablo nos dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea que no es un corte superficial, sino era una mutilación. ¿Una mutilación de qué? ¿De qué manera? Obviamente porque el apóstol Pablo entendía de que este rito no salvaba, de que este rito no tenía nada que ver, esta obra no tenía nada que ver con la salvación verdadera, que era por medio de la fe y de la gracia, por medio de entender que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Por eso Pablo llama a esto que es una mutilación. Y otra vez, de manera de advertencia, Pablo está diciendo, guardaos, tengan cuidado con estas personas. Están enseñando una herejía, están enseñando algo que está torcido, algo que está mal. Tengan cuidado con los perros, con los malos obreros y los que mutilan el cuerpo. Tengan cuidado, ellos son. ¿Quiénes son los judaizantes? Entonces, a partir de esto, Pablo deja grabado este mensaje en el corazón de su audiencia, él queriéndose asegurar de que ellos comprendan y de que ellos entiendan bien el mensaje. Y pensando un poco en cómo poder aplicar estos versículos a nuestra vida, cuál es la demanda de las Escrituras hacia nosotros. Pensando también si nos podríamos encontrar hoy en día en nuestra iglesia o en las iglesias en general con esta clase de personas, con judaizantes modernos, ¿no? Podría haber, y he estado investigando, hoy tenemos, o sea, si tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de sectas, tenemos que hablar de cosas de las cuales los creyentes deberíamos de tener cuidado. Por ejemplo, están los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos también son una secta, son personas que dicen creer en Cristo, pero también interpretan que la salvación es por medio de la ley. Que ellos guardan los ritos, aún el Sabbat y diversos ritos, a causa de esto. Y también he investigado, hermanos, esto es muy peligroso. Yo al comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, he podido darme cuenta de que, por ejemplo, esta secta de los judíos mesiánicos son muy peligrosos. No deberíamos estar
ni siquiera inclinando nuestros oídos a escuchar a estas personas. ¿Por qué? Porque obviamente traen otro mensaje. Y he conocido a muchos que se han desviado al escuchar a estas personas. He conocido a muchos. Así que de una forma u otra, el ánimo o la demanda es estar firme en las Escrituras. Es estar firme. Por eso nosotros debemos de conocer las Escrituras y estar firmes en las Escrituras, continuamente, constantes en el crecimiento espiritual, ¿no? Y estar delante de las Escrituras. Por el tema de que hay estos malos obreros de hoy en día también, personas que quieren agregar a la salvación, entendiendo, hermanos, entendiendo que el único requisito que nosotros necesitamos para ser salvos es creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único requisito que necesitamos para ser salvos, creer en el nombre del Señor Jesucristo por la fe. Y pensando en esto, también quería poder... hay hermanos que por ahí tienen la intención de poder estudiar, de conocer de las Escrituras, y bueno, y tenemos hoy los medios como Internet, por ejemplo, YouTube y un montón de herramientas que andan por ahí. Entonces también el consejo, así como Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores, el consejo también podría ser, hermano, cuidado con lo que escuchás, cuidado con lo que escuchás, cuidado con lo que ves, acerca de indagar en otras cosas que tal vez te puedan confundir, tal vez te puedan hacer mal. Hay muchos hermanos que conozco que se meten en diversos temas, por ejemplo, conspiraciones, cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Entonces el consejo también sería bueno que vos puedas guardarte, que selecciones lo que puedas ver, lo que puedas escuchar, y también guardes tu corazón para poner tu confianza únicamente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así que sin más que decir, hermanos, te invito a que podamos orar. Terminamos el sermón de esta tarde. Padre, gracias